Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo directo en su canal Rafael Cepeda Trader. Como siempre, deseando que se encuentren muy bien, que estén tranquilitos, que estén contenticos, que no esté triste, y si está triste, tranquilo, que en la vida todo tiene solución, salvo la muerte. Es así, en algún momento nos va a llegar, ¿ok? Así que bueno, estamos aquí nuevamente por ustedes. Por favor, confírmeme si alguien ha llegado por ahí audio y video. Ya tenemos 3 personas, ya se activó el chat. Mi amigo Yomi, como siempre, un gran saludo para ti y para tu hermosa familia, que espero que se encuentren excelente por allá, por esas tierras, y tranquilos, Dios Florentino, tranquilo, ya viene Mbappé, ya llegó Mbappé, tranquilo, ya Bitcoin se va a ir a 180.000, ya se va a ir, tranquilo, paciencia. Ok, vamos a irle dando, vamos a ir mostrando por aquí, ya chequeamos, creo que audio y video está bien. Estamos aquí otra vez, yo no sé qué tendrá. Que me dice amigo Rodney, ¿cómo estás? ¿Seguirá cayendo el Ponzi? Puede ser que sí. Yo creo que sí. Nos vamos a ir un poquito más atrás. Déjenme por aquí, que tengo a Facebook por ahí abierto. Me falta algo aquí que yo no había. Ya, obviamente. Ya va. Mi herramienta de rayar pantalla. Estoy en TradingView por aquí. Muy bien. José Leonardo, saludos desde Colombia. Fuerte abrazo, se escucha bien, dice nuestro amigo Romy. Perfecto, eso es lo más importante. Bueno, vamos a irle dando. Con Bitcoin. Ayer nosotros dejamos a Bitcoin en gráficos de 4 horas y de 1 hora que quería subir un poquito.
Yo les dije que yo me había salido del mercado, que yo no me iba a calar más ese ranguito y que tenía dos opciones. Si el precio subía, la parte alta me iba a venir en short, ¿ok? O si caía a la zona de los 67, 66, me iba a ir en long. Esas son las dos opciones que yo tenía. Ahora, en ambos casos, había que esperar que el precio llegara ahí para ver cómo llega. O sea, hay que ver qué es lo que está pasando en el precio. Ahora sí. Porque con Bitcoin me he aprendido a no dejar órdenes sin estar pendiente. Porque cuando Bitcoin se mueve fuerte, cuando se mueve fuerte arriba o hacia abajo, pues pasa todo como si nada, como que si no existiera nadie ahí, como un camión ahí por a lo loco. Entonces, como ya me ha pasado eso, yo prefiero quedarme con calmita y después tomar decisión, ¿okay? El short, ayer me lo perdí, no llegó, obviamente. Yo estaba tratando de esperarlo por aquí arriba, no llegó. Y cuando empieza la caída, pues yo estaba en el fútbol con mi hijo, parando, y se acuerdan que yo estaba haciendo short en BLZ, pues me salió bien. Esa la cierro por el teléfono, ¿okay? Y me quedo quieto. ¿Está? Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos ahorita? ¿Vamos para arriba o vamos para abajo? Entonces vamos a hablar esto con calma. Lo primero que voy a hacer es eliminar todo esto para volver a graficar y observar cositas. Vamos a irnos a un gráfico semanal. Gráfico semanal. Nosotros seguimos estando con un patrón de rango, direccionalidad bajista, ADX pendiente negativa, pero ahora se agrega con la caída que el menos DI tiene pendiente positivo y el más DI pendiente negativo. Por lo tanto, en semanal, to the moon, nada. Sabemos que en semanal, to the moon, nada. Estamos en un rango. Me voy a gráfico diario y vamos a intentar cazar el rebote. Vamos a empezar a ver el rebote. Okay. En este momento, ¿cómo está el patrón? En gráfico diario tenemos direccionalidad bajista. Voy a un poquito por aquí para que lo veamos tan montado. Direccionalidad bajista, ADX pendiente negativa y un menos DI que está cruzando de abajo hacia arriba el punto 23. Por lo tanto, en gráfico diario, to the moon, tampoco. Entonces vámonos al de 4 horas para intentar cazar el rebote. Entonces, ¿qué tenemos en 4 horas? Direccionalidad bajista, ADX pendiente positiva, o sea, hay fuerza en el movimiento bajista. El menos DI se ha inclinado a la parte baja y el más DI no. Y esto es un poquito raro porque normalmente lo hacen casi que simultáneo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿Que ya tengo la entrada al rebote? Pues no. Puede ser que me equivoque, puede ser que venga, pero todavía no. Si yo me voy aparte de eso, me voy a ver mi RSI en gráfico diario, es cierto que estoy en una zona de sobreventa, que estoy muy extendido en el RSI, pero no tengo ninguna señal de divergencia. Entonces puede existir un rebote, pero tal vez no un rebote fuerte. Porque ya nosotros sabemos que cuando hay una dirección del mercado, cuando hay un movimiento de la dirección del mercado, ocurren cosas. Ocurre un ranguito, ocurre un patrón de dirección. Fíjense por lo menos si nos vamos un poquito atrás. Aquí hubo una caída importante y el precio en 4 horas nos hizo 1, 2, 3, 4 velas. Venía la quinta vela antes de buscar un movimiento hacia arriba. Sin embargo, un movimiento pequeñito, ¿entendido? Y había cierta divergencia. Pero cuando nosotros observamos otros patrones, existe divergencia en el precio, pero vean que son movimientos bastante cortos. Ahora, vean esta caída fuerte aquí atrás. Vean que en esta caída, aquí yo estoy en zona de sobreventa, tengo divergencia en el precio y tengo un patrón de vela de vuelta. Hay un patrón, existe algo que me dice a mí, aquí la gente está comprando, Rafael, pero no tú y yo, con $100, $500, no. Hay gente que esté comprando con bastante cantidad. Fíjense que atrás, luego de esta caída también, se presenta claramente una divergencia
alcista, mínimos cada vez más bajos, en el RSI mínimos cada vez más altos. Todo eso lleva a un proceso de tardanza. Cuando el precio se da la vuelta de una vez, cuando cae y se da la vuelta de una vez, él genera un patrón que se llama pimba. Es una velita con cuerpo pequeño, una mechita más o menos larga, más o menos, una mechita por la parte baja más o menos larguita, que viene de una caída, y luego sale otra velita verde. Si se da un patrón parecido a este, entonces uno se monta esto por abajo y hacia arriba. Hay otro patrón que es que viene una velita roja como la que tenemos ahí y la mecha está por arriba y luego una velita verde. Eso también es un patrón de cambio de tendencia. Entonces eso en este momento que estoy haciendo el directo no está. Fíjense que el precio ha caído fuerte. Hay una vela de decisión que le falta por cerrar, 1 hora 20 aproximadamente, pero no hay un volumen que nos diga esto, por ejemplo, que está aquí, que hay un nivel de absorción. Si usted está en la capacidad como ballena de establecer esos niveles de absorción, pues dele con todo para arriba ahí. Dele con todo para arriba ahí. Pero mientras usted no tenga esa capacidad económica, tiene que esperar que otro la haga. O sea, hasta que no veamos nosotros un nivel de absorción con un patrón que nos diga entramos, no podemos entrar. Porque el riesgo es bastante grande de que el precio siga cayendo, nos toquen los stop. Si usted quiere hacer una mallita, ya vamos a ver después una mallita, lo pudiese hacer. Eso ya sería otra historia. Pero entrar en una sola posición, ahí donde está, para irnos arriba, es muy riesgoso. No quiere decir que no lo haga, porque nosotros no sabemos, ni usted ni yo sabemos si de repente alguien en 5 o 10 minutos que estamos hablando, viendo otra cosa, hace ¡pum! Y nos sube. Nosotros no sabemos, pero tomando en cuenta estadísticamente nuestros patrones, aquí hay que quedarse quieto, como en la selva. Ah, bueno, Rafael, si va a caer más, metemos short. No, no podemos meter short porque ya hay después de una caída de un movimiento de 5 o 6% en Bitcoin, meter un short ahí puede ser que te caiga 2% más y después se venga un movimiento en contra. Entonces, te agarre descuidado y ahí te saque el stop por arriba. Entonces, no podemos entrar en short por la parte baja de nada. Ahora bien, vamos a ir graficando. Ya les voy a leer ahí. Estamos en una zona claramente de soporte. Una zona de estructuralmente es un soporte que no es nuevo. O sea, en otro momento ha tenido instancias de resistencia. Y en este momento vean como que está 1, 2, 3 y ahorita 4. Que está tocando esa zona y puede ser que rebote. De lo que está ahí es que el detalle es cómo operamos nosotros esa situación. Si usted quiere entrar ahí, porque usted dice, bueno, Rafael está equivocado. Tiene 3, 4 toques ahí de soporte. Eso se va para arriba. Ok, usted lo puede hacer. Obviamente cada quien toma sus decisiones, pero lo único que le puedo yo decir, digamos así como amigo, pues, como panita, tengan cuidado con el tamaño de posición, tengan cuidado con el nivel de apalancamiento y tomar decisiones. Usted se va a meter con mucho dinero ahí y apalancarse por encima de 10x, ya sabe que tiene que tener un stop pequeño, un stop ajustado. Si usted se va a meter a hacer una malla, o sea, hacer una malla, quiere decir que usted entra ahí, pero a 3, 4x y pone por aquí otra compra, y pone aquí otra compra, y pone aquí otra compra. Entonces usted va comprando mientras el precio va cayendo de forma escalonada. Eso también está bien, ¿entendido? Porque el precio puede llegar, te toma, sube, te toma la otra, de repente a partir de aquí sube y tú promediaste precio. Eso también está bien. Pero tienen que entender eso. Si voy con mallita, apalancamiento pequeñito. Si voy sin mallita, apalancamiento duro con esto. ¿Okay? Eso por ahí a priori. Vamos a leerlo por aquí. Dice por aquí, José Afinelli, ya nos fuimos de compra y petróleo 4 horas diario
Tiene pinta de retroceso. Ya vamos a ver por ahí el oro ahorita rápidamente. Deynor, ¿cómo estás? Buenos días. Ya vamos por ahí para las materias primas, ¿ok? El oro tuvo una subidita hermosa también. Entonces, bueno, vamos a hacer algo con Bitcoin. Obviamente hay que buscar operar. Se queda, pues, tengo paciencia. Y ahora como me voy de nuevo al gráfico diario. Nosotros teníamos planteado este movimiento A, B y que iniciamos un C, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de determinar cómo sería ese C. ¿Okay? ¿Cómo sería ese C? Esa onda BC. Entonces vamos a utilizar las líneas de herramienta, que obviamente no es el santo patrón, pero vamos a ir cuadrando. Y vamos a ir uniendo máximos. Aquí tengo los máximos que se han generado en este momento. Y voy a lanzar la línea paralela al otro lado y vamos a ir extendiendo. Esto se puede ir ajustando, pero a priori vamos a tomar esto como rango. Aparte de eso, entonces voy a encender mi perfil de volumen. Okay. Y aparte de esto, vamos a ver ahorita los perfiles de volumen para ir buscando posibles zonas donde nosotros pudiésemos realmente entrar con más calma. Vámonos a Tensor Chart. Tensor Chart, ¿qué nos dice a nosotros por aquí? Vamos a agruparlo de 1000 en 1000. Nos dice que ahora, dije que a partir de ayer ya se está empezando a cambiar. Duramos 15 días donde por la parte alta la oferta era mucho mayor que la demanda. En este momento ahora la demanda está claramente mayor que la oferta. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está? A partir de 66.000, ¿verdad? 65.000, 64.000, 63. El más fuerte se ve en la zona de los 64. Vamos a quitarle los de 1000 en 1000, colocarlo de 100 en 100 y vamos a observar aquí, un poquito hacia abajo, 66.600. Tenemos una buena zona. Parece que aquí Tensor Chart ya no me quiere dejar ver más para allá. Vámonos aquí y vamos a ubicarnos 66.600, donde estaba ya Tensor Chart. Fíjate, 66.600 en Binance. Hay una zonita importante. Sin embargo, la más importante no es esta. 66.600. La más importante que me está dando aquí el mercado está en 65.300 y 65.000. Entonces vamos a graficar esta zona, 66.600 y 65.100 aproximadamente. Entonces vámonos por aquí al gráfico, por la parte baja, y voy a buscar 66.600 y pegadito, donde estamos prácticamente, un poquito más abajo. Justo donde está el mínimo. Ahí está la primera. Ahí está la primera. Pero fíjense que a pesar de que 66.600 tiene un muro ahí toca, pero no hay una estructura de cambio. Entonces yo me voy a ir a la otra. En futuro. Voy a venir a... bueno, aquí está generando en spot. Este es el spot. Futuro primero. Ahorita vamos con spot. 65.100 aproximadamente. Entonces me vengo 65.100. Más o menos. Anda ahí. ¿Verdad? Perfecto. Vámonos a Spot. Spot claramente tenemos que 66.500. La primera sota que marcamos. Los 66.000. Y vamos a ubicar un poquito más abajo a ver. 64, 65, 64 y la más fuerte en spot está en 63.000, 62.000. Entonces, tomando en cuenta en spot, tendríamos por aquí 63.000, 62.000. Ya tenemos las posibles zonas por la parte baja, donde si saca el precio un mechazo, usted pudiese entrar. ¿Okay? Ahora bien, como le digo, usted puede meterse ahí. Hay un soporte. Está buscando intentar subir.
Si el precio sigue, yo lo que haría es, si el precio se mantiene en un ranguito y no me cae, ok, podemos meternos hacia arriba. Pero repito, si usted se va a meter ahí apalancadito fuerte, es así. Stop ajustadito. ¿Entendido? En rebote. En rebote. Si no, meta 3X y cada zona 65.100, 63.000, 60.000. Usted le agrega posiciones en dado caso de que caigan hasta esa zona. ¿Sí? Hasta esa zona usted puede ir. ¿Qué estamos buscando nosotros? Rebotes. Piense que dentro de este gran rango podemos ubicar otro en 4 horas. Vamos a ubicar aquí. Dentro de ese rango grandote tenemos otro más chiquito. Entonces, si usted compra ahí, el precio sería buscar los 68.000, 66.700, 66.700, a buscar los 68.000, la parte alta del rango, tomar ganancia y posiblemente volver a caer. ¿Por qué mantengo eso? Porque en mi temporalidad superior, tanto en el semanal como en el diario, yo no tengo ahí un patrón to the moon todavía. El diario le falta desarrollo todavía para que me dé una entrada un poquito más clara. Y fíjense cómo tengo el RSI y que me llegue por lo menos que me haga algún patrón de vuelta aquí o me llegue a una zona de sobreventa. Entonces en Bitcoin, si usted se va a meter ahí, repito, un rebote al alza, se toma ganancia y adiós. ¿Okay? Para futuros. Porque probablemente mientras me haga la onda C, para mí es 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí, ¡pam! Ahí sí despega hacia arriba. ¿Okay? Algo así. O sea, mientras se ejecuta la onda C, A, B, C, y ahí sí, tú debut. Entonces, este pedacito de tiempo es el que le va a dar el gráfico diario la zona de entrada. Dice, ¿cómo armarías la malla? Bueno, ya lo coloqué ahí. Están las zonas de posible perfiles de volumen. Están ubicados ahí. Dice, en el hueco del perfil de volumen, aproximadamente unos 59.000. En este espacio. Pudiese ser. Lo que pasa es que no va a bajar de una sola vela, ¿no? Eso va a ir subiendo y bajando, subiendo. Va a ser lo que nos hicieron aquí. Todo lo que, miren, así como hicieron esto aquí. En la onda 0A. Probablemente van a hacer algo parecido en la onda BC. Okay. Vean, movimiento hacia arriba, cae, lateral, sube, cae, para acá. Entonces hay que tener cuidado para operar. Obviamente se opera, pero hay que tener pensado. Si van a hacer la mallita, ya tienen los niveles más o menos como están. Dice, en la onda C sería ideal para comprar alcohol. Pues sí, pero hay que esperar que llegue ahí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el video que hicimos ayer? El directo que hicimos ayer. Mañana dan las tasas de interés. Y dependiendo de inflación. Dependiendo del nivel de inflación, hay un comunicado posterior con respecto a las tasas de interés. Y eso nos va a mover tanto la bolsa normal como nos va a mover el mercado cripto. Habría que ver cómo se mueve hacia eso. De todas maneras, altcoin, miren, dentro de su cartera, hay cosas que yo he ido aprendiendo que me he llevado golpes duros. Pero dentro de su cartera tengan principalmente Bitcoin, ahorita Ethereum. ¿Okay? Con las altcoins, destinen un porcentaje de su cartera que no sea superior al 50% y vayan tomando ganancias dependiendo que sea. Puede ser que usted busque un golpe y te salga un golpe de suerte y alguna altcoin te haga un
500, 400%, 1%, eso pueda solucionar un gran dinero. Pero no todas les va a pasar. Entonces busquen algo que tengan capitalización grande, que sean importantes, que estén en el tiempo y que obviamente pues, si Bitcoin al caernos la onda sella completa nos dé la entrada, revisemos a ver cuál nos está dando la entrada y nos metemos ahí. Porque hay unas altcoins que tienen mucho tiempo que no, hay unas que no van ni a estar, que van a desaparecer. Entonces ahí hay que tener cuidado, no volverse loco que pura altcoin, porque de repente Bitcoin te sube y las altcoins no. Entonces te quedas ahí atrapado con mucho dinero. ¿Okay? Entonces dividan su capital. Obviamente hay que buscar ese mercado de altcoins, a mí también me gustan, tengo algunas, pero no como que Bitcoin va a subir, me voy puro para altcoin. Tengan cuidado porque puede ser que Bitcoin suba con fuerza y las altcoins no. Mañana hay 10 eventos de 3 estrellas, va a estar entretenido, sí. Mañana, a los que les gusta el SP500, esas cosas, quédense quietos. Yo tengo ahí las acciones que estamos operando en demo. Yo creo que mañana me va a saltar todo eso. Yo dejé todo el estoy como está. Hoy no voy a buscar nada, voy a esperar que pase el día de mañana. Y después de mañana pues buscaré nuevas posiciones. Porque va a estar entretenido, porque con el dato de empleo, ya las cosas empiezan a cambiar. Porque ya se le está poniendo a la Reserva Federal como ellos querían. Ellos necesitaban o necesitan que el dato de empleo esté malo para que la inflación termine de caer al 2% y así ellos poder bajar las tasas de interés y empezar a recuperar la economía. El detalle es que mientras ocurre eso, puede pasar tranquilamente un año. ¿Okay? Entonces, mientras ocurre ese proceso de recuperación, muchas personas vamos a estar atentos para entrar en el mercado a precios bastante baratos, pero hay otro que está comprando caro, va a estar nervioso porque va a ver su cartera en rojo, pero en rojo, o sea, rojo, rojito. Mañana ustedes pudiesen operar. Yo a veces digo que no, porque acuérdense que yo aquí, pues obviamente me ven varias personas, me ven 100.000, ojalá algún día, pero los que me ven, pues yo sé ya más o menos algunos de ustedes tienen tiempo operando, pero de repente llega otra persona que no. Entonces de repente yo mañana nos vamos, mira, vamos al SP500 y vamos a trabajar aquí y vamos a meter esto y de repente la persona no sabe y se emociona viendo el video y no, él dice que va a subir y nos vamos to the moon. Entonces sale mal y ahí papá. Entonces genera unos conflictos en la familia. Entonces no, por eso hay que tener cuidado. Si usted es nuevo, en el SP500 no se meta. En Bitcoin, la mallita preferiblemente, porque también sale su mechacito. Ahora, después de mañana, probablemente va a haber un movimiento al alza, a la baja, su velita normal, liquidan arriba, liquidan abajo. Y luego ahí nos va a decidir qué va a hacer. Si va a continuar con su tendencia alcista o por el contrario vamos a buscar niveles más bajos. Pero dependerá mucho del dato de mañana. ¿Okay? Eso sí, esperen su liquidación por arriba, esperen su liquidación por abajo. Entonces, por ejemplo, un caso como Bitcoin, mañana yo me ubico mis puntos, como nos ubicamos nosotros ahorita, y me ubico tal vez en una posición, ahí pudiese dejar alguna entradita, pero en los perfiles que estén alejados, tanto por arriba como por abajo. ¿Okay? Fíjense, ya ahorita en una hora, Bitcoin está como que quiere dar el rebote. Fíjense que ya va a cerrar esta velita. Esta vela de indecisión si tuvo volumen. Sin embargo, vean lo siguiente. Cuando hay un movimiento rojo muy grande y la vela anterior es un verde muy pequeñito, esto suele ser así. Uno, doble valle rojo, o uno, valle verde chiquitico para abajo. Si se va a meter en rebote y a usted Bitcoin le sube, proteja y no descarte tomar ganancias. Dice Delcy, ¿cómo estás? ¿Qué sabes de NUDS?
No es stablecoin que siga Bitcoin. ¿Esto es posible? Ni idea. Esa sí no sabía nada. Ya cotiza por aquí para verlo. Una stablecoin. Alguien creo que me escribió con respecto a eso. Pero como estaba por el teléfono, no sé. A mí me suena NUT a cosas triple X. De verdad que no sé. No sé. Vamos a ver un poquito el oro. Que me están asustando por aquí el oro. Vamos a ver. Tengo aquí materias primas. Índice de materias primas. A ver aquí índices. El oro. El oro va a ir en rebote. Sin embargo, todavía no está tu demo. O sea, en gráfico diario, en el oro, yo no tengo divergencia alcista, tengo claramente una estructura bajista en el RSI. Si yo observo, inclusive aquí, por ahora se me está formando, es un hombro, cabeza, hombro, el cual me está intentando perforar la zona del cuello y está haciendo un rebote. O sea, si usted está en 4 horas, el oro, si usted va adentro, esto que está haciendo es un rebote de los 2316, tal vez venga a buscar los 2334. Ya como entrada creo que ya se fue. Para mí ya está muy pegadito, ya está como para tomar ganancia el que vaya dentro del oro. ¿Ok? Todavía todo lo que es la zona de los 3340 es una zona de resistencia importante. Mientras no se suba por ahí, no podemos pensar en movimientos más arriba. ¿Okay? Si vamos a un gráfico semanal en el oro ya ha tenido un movimiento alcista importante y estamos entrando en un rango. Eso que está ahí es un ranguito, pero no tiene una entrada todavía como para seguir tu demo. Vamos al caso de la plata. El caso de la plata ya viene cayendo en gráficos semanales. Posiblemente la plata ya va a estar llegando a un punto de rebote. Sin embargo, yo tampoco entraría ahí. Ayer sí intentaba de entrar lista para el oro, pero en la plata no. O sea, el rebote sería de 29.200 a 29,2 a 29,4. No sé qué tan apalancado usted para ir a buscar un 0,95% en la plata. No me simpatizaría. Vamos a ver el platino. El platino también viene cayendo. Este le ganamos otra vez subiendo. No, tampoco. Dólar index. El dólar index por sí está bonito, mire. Tendencia a favor del dólar. Vamos a ver petróleo. Petróleo recuperó bien, pero vean que todavía la zona del perfil de los 78, nadita. Vamos a ver aquí en este gráfico de 4 horas. Mire, yo no me confío en el petróleo al alza. El principal mayor productor de consumidor de petróleo es China. ¿Okay? Y después de China le sigue Estados Unidos y la Unión Europea. Si Estados Unidos sigue disminuyendo su capacidad productiva e industrial, ¿okay? Que es lo que estamos viendo con el dato de empleo, posiblemente entre en una pequeña recesión. Y ya no va a ser técnica, sino tal vez un poquito más real. Entonces, con el incremento que ha existido de la oferta, yo creo que todavía el petróleo va a ir hacia arriba. Yo estaría ahí así. A lo mejor me equivoco, que me saque el stop loss. Pero yo aquí estuviera hacia abajo del petróleo. En este caso es el West Texas, ¿okay? Que estoy por los 77,36. Obviamente pondría un stop loss en 79,75 aproximadamente. Por si me equivoco y esto revienta la alza, pues bueno, que me saque el stop. Pero yo vendría buscando ya después ese rebote hacia abajo. Exactamente igual en el Brent. ¿Okay? Fíjense que por aquí nosotros dejamos el loncito, se fue bien el loncito hacia arriba el petróleo, pero ya aquí ya yo no estaría buscándolo. Yo estaría buscando un short. No creo que sea tampoco al fondo del mar, pero
Pero si fíjate que en el caso de el Brain, que está en este momento en 81.41, puede ser que si nos vayamos a 30 minutos saque algún mechacito hacia arriba. Entonces el stop loss tiene que estar pendiente del perfil de volumen. Digamos que el stop loss debería estar arriba por de los 84. Hacer su cálculo para que le entre ahí, para que no quede, digamos, por fuera, pero el stop loss por arriba de 84. Pero yo ahí ya estaría buscando eso para short, en el caso del petróleo. Dice del si no está en nada todavía, solo que la gente ha creado de que Banco, Nakamoto, todo lo... Ah, ok. Ah, pero no sé. No sé, de todas maneras, si consigues algún artículo o algo así, por favor, pásanos al Discord. ¿Okay? En Discord ya varios compañeros han pasado. Cuando tengas información, usted se mete aquí al Discord, déjame para volverlo a abrir. Y nos los compartes ahí para leerlos. ¿Okay? Y aquí otro compañero pasó. Aquí yo les aviso a todos. Aquí yo comparto mis videos, ¿verdad? Aquí por lo menos Charlie también compartió un video interesante de Solo Gen y hay mucho. Pasa que la que más compartía aquí es Yolanda y Yolanda no volvió. Se puso brava conmigo Yolanda. Iban a Yolanda, que vuelva Yolanda. Yolanda era una persona bastante interesante que era muy activa y desde que se peleó conmigo, que no sé por qué, no ha compartido más. Mire, si yo subo más, por aquí está Yolanda, ella siempre estaba muy activa y traía páginas interesantes pero Yolanda no ha vuelto. Yolanda, la reina de la parranda. Aunque todavía no sé por qué Yolanda se puso brava conmigo. Por un trade, un short, algo así, que no sé si fue que le salió mal, no sé. No sé, Yolanda, vuelve. Yolanda, vuelve. No dice nada, ¿verdad? Yo te escribí bonito, te respondí bonito. Para mí que Yolanda, no sé, estaba ese día con los cables cruzados y la pagó conmigo. Yolanda es muy activa, era muy activa ahí, traía cosas muy interesantes. Sí. Vuelve Yolanda, Yolanda, si tú vuelves, yo voy a cantar en directo toda la canción de Yolanda, la reina de la parranda, qué linda se ve Yolanda. Yo canto feo, pero bailo bueno. No canto, pero bailo. Si un día me invitan por una fiesta, hacemos una pachanguita ahí. Por lo menos salsita, me voy a bailar, guarachita, trae bueno. Si Rafa, ¿te gusta RNDR? ¿Cómo armarías una malla en $1.000? Hoy vamos a ver qué es eso. La malla en Bitcoin ya se las mostré más o menos cómo la haríamos, ¿ok? Vamos a ver esa. Que tú me estás diciendo ahí, vamos para la lista de seguimiento diario. Esa pana vuelve ya. Ojalá, no, de verdad, ojalá, porque ya creo que vive en Alemania, si no me equivoco. Pero es que trae cosas muy buenas. Yo no sé por qué un día se puso brava conmigo por un trade. Y yo le dije, pues, pero si yo ni siquiera lo hice. Yo hice un video mostrando el trade, donde tal vez puede ser un long, el mercado se devuelve. Pero yo dije, mira, pudiese ser un long, pero yo no lo voy a hacer porque dudo mucho. De hecho, yo digo en el video que no lo voy a hacer. Y después se puso, no sé, como un tono. Pero de verdad, una excelente persona, por lo menos desde hace tiempo, colaborando con el canal ahí en Discord. Antes yo no respondía mucho en Discord porque no tenía el Discord en el teléfono. Tenía un teléfono muy malo, ahorita compré uno mejorcito. Entonces ya les puedo también responder por Discord. Obviamente cuando no estoy en otras cosas. Ayer no pude hacer directo en la noche porque fui para que mis padres, y bueno, ahí la pasamos bien y venía muy cansado y llegamos muy tarde aquí a la casa. Llegué como a casi la 1 de la mañana. Entonces, pero les avisé en Twitter y les avisé en Discord que no iba a estar. RN, mire, por aquí ya metió un short y ay, se fue para el cielo del mar, mire. Por eso que bueno un stop, porque a veces uno no le pone stop. Fíjense este stop, ¿cuándo fue esto? Esto fue empezando el mes, miren. Si uno va, por ejemplo, en un short y uno no le mete un stop, vean todo lo que me hubiese comido. 30% se me vino para llorar. Entonces, cuando las cosas no salen,
Dusan. RNDR. Uy, no, pero esto no está para malla todavía. Déjelo caer. Esto déjelo caer quietecito. Mire, la zona importante retro realmente 465,45. No, usted una malla aquí lo va a arruinar. Deje esto quieto que termine de caer. Este perfil de volumen que usted está viendo aquí puede que haga algún rebote, pero el patrón con la fuerza le va a venir para acá. Mire, 6, 5,4. Miren, que eso en semanal está muy extendido. Si eso rebota, yo le meto un short. O sea, RND hecho, creo que no también metí mucho. Si esto aquí rebota, si esto cae a 7,57 y rebota buscando otra de los 8 o 9, es para meterle un short aquí arriba. ¿Sí? Pero aquí si no haga malla, hágala en Bitcoin mejor. Dice Charlie Sui. Vamos a ver Sui. No, hay algunas que pueden estar una mallita ahí. Esas que no se mueven tanto. De repente un XRP. No las he visto. Porque de verdad, ayer llegué muy tarde. Esta mañana paré a llevar al niño al colegio. Mientras hacíamos desayuno y eso. Prácticamente estoy viendo el mercado con ustedes. Lo había visto un poquito en el teléfono Bitcoin. Y lo estoy viendo con ustedes el resto. Sui. Sui tiene una ventaja, que su volatilidad hacia abajo es pequeñita, pero está agarrando fuerza hacia abajo. Entonces Sui está más para short que para long. Lo que pasa es que yo no me metería en short porque esto probablemente sea algo así. Cae, rebote, cae, rebote, cae, rebote aquí y de repente así. Entonces meterse aquí a operar una altcoin cuando ya te va a terminar de formar el patrón de darse la vuelta, no, es fastidioso. Aquí es mejor tener paciencia con Sui, ¿ok? Darle un poquito más de tiempo. Aquí puede ocurrir dos cosas. Uno, que nos venga a buscar la zona de los 0.87, 0.86 y ya por ahí, Rafael, vamos a ver Sui. Bueno, ya por aquí pudiésemos estar pensando ya así de ir a entrar. O que el precio rebote al alza, supere el perfil de volumen, entonces en el retroceso, cuando esté por aquí, aquí sí se compra. Pero ahí, justo ahí donde está, no se meta ahí. Deje quieto. Deje quieto porque ahora la llevas en spot, que se paciencia. Porque puede ser, mira, en semanal no está mal. En semanal no lo está haciendo mal. En el caso de Sui. O sea, está aguantando la media de 50 periodos. Pero lo que hay que darle tiempito, que a lo mejor cuando Bitcoin termine de hacer su onda C, esta es una de las que se va a colocar de pechito para meterle, porque probablemente no va a ser el patrón de cambio de tendencia. Es un triangulito a favor de la tendencia y ahí sí para arriba. ¿Okay? Dice por aquí Ray en 4 horas. Hoy sí hay alguna. Hoy quiero operar, sea para arriba o para abajo, pero no sé. Por ahorita en la mañana no veo nada. Semanal esto va para abajo. Diario va para abajo. En 4 horas ya bajó mucho. Nada, muchachos. Esta mañana como que nos vamos ahí en blanco. Bueno, por lo menos para mí, no sé. No. Miren, 1 hora. Miren, está entrando un poquito, pero no lo ha detenido completo. En 4 horas. No se puede meter short ahí, porque ya cayó mucho. Pero no podemos meter el long, porque no hay piso. Nada. Veamos esta que dice aquí, CHO, que está como en verdecito. Está aguantado, pero tampoco está. No vamos a encontrar nada por ahí. Vamos de equipo a Forex.
Dice yo, mi dólar contra el peso mexicano. Vamos a tener que ver qué oportunidad encontramos en Forex, porque mire cómo está esto del mercado de rojito. Bueno, un momentico a Forex. Bueno, ya vimos el dólar. El dólar está a favor. Vamos a buscar aquí peso mexicano contra el dólar. Vamos a buscarlo al revés. El dólar contra el peso mexicano. Yo creo que ya se tocó los 18. ¿Se acuerdan que habíamos dejado para los 18? Ya está en los 18. Ahora bien, yo sé que ahorita el peso mexicano, yo estuve revisando un poquito cosas con lo de la presidenta de México porque no la conozco. Realmente no sé muy poco y otra vez me preguntaron con respecto a eso. Y eso influye en el intercambio. No sé cuándo toma posesión ella, pero por lo menos ya he visto varios discursos que sí está dispuesta a trabajar bueno, con Estados Unidos de la mano y con algunos otros países del lado del capitalismo, porque hay que ser inteligente. En México depende muchísimo de Estados Unidos y Estados Unidos también depende de México. Es una relación bastante importante. Yo creo que esta subida viene obviamente motivada a las expectativas que se puedan generar. Esto por ahora sigue teniendo fuerza alcista y el techo real no son los 18, sino que puede volver nuevamente a la zona de los 20 pesos por un dólar. ¿Okay? Ahora bien, que se mantenga ahí va a depender de las políticas que establezca la nueva presidenta de México. Entre 19 y 20 por ahí va a estar. Si ella mantiene por lo menos lo que he escuchado en sus discursos, el intercambio comercial, de la apertura, de obviamente establecer, inclusive si cambia el gobierno del presidente Biden, también con el nuevo gobierno dice que tiene buenas relaciones. Entonces yo pienso que esto va a mantenerse en una banda, ¿okay? 19, 17 por aquí. Si no, y eso no ocurre y yo me equivoco y ya se mantiene por el lado de la izquierda férrea, entonces esperen un peso por encima de los 20 euros. O sea, un dólar por encima de los 20 pesos. Más o menos como lo que ocurrió por aquí. ¿Okay? ¿Qué pasa? Son las expectativas. Recuerden que el hecho de que hay un gobierno de izquierda en un país, como todo en la vida, no todo el mundo es igual. Todo el mundo es extrema derecha del bloque y tampoco todo el mundo es extrema izquierda. Pero a priori, en los últimos años, donde se han visto gobiernos de izquierda, son muy pocos los casos donde no hay un desastre desde el punto de vista económico, ¿okay? Que se va tapando de un lado al otro. Entonces hay ese miedo por lo ocurrido, obviamente, con Venezuela y obviamente con lo que ocurrió con Argentina. Entonces ese miedo está latente, no quiere decir que todos vayan a vivir eso. Para México también es bastante difícil por la dependencia realmente neta que depende con el Estado norteamericano. Sin embargo, yo lo que le puedo decir es, en este caso es, no descarten tener ahorros en dólares. Yo preferiría en Bitcoin y en algunas acciones de empresas, pero no dejar todo en pesos mexicanos por si acaso, porque si usted pierde la zona de los 20, te va a haber un movimiento complicado. Ahora, por ahora yo esta zona la descarto. Yo creo que tal vez 20 y debería retomar. Sí, solo si se mantienen esas políticas económicas estables. ¿Okay? Mire, vamos a echarle un ojito rapidito por aquí al Forex, porque es que yo quiero operar. Ahorita vemos la otra cripto. La libra. Ya se fue. El euro contra la corona noruega. Pudiese ser esta, pero es que ya está muy extendida. Euro contra el neozelandés. Aquí se puede buscar un rebote. Vean lo distinto de tal vez cazar un rebote aquí. Aquí ya yo estoy teniendo cierta divergencia en gráficos de 4 horas. Tengo, mire, la divergencia viene desde más atrás.
aquí se puede cazar un rebote del euro contra el dólar neozelandés. Vean lo siguiente. Aquí tenemos mínimos cada vez más altos. Y el euro contra el neozelandés tenemos mínimos cada vez más bajos. Pero la divergencia viene desde prácticamente el 15 de mayo. Y viene cayendo, viene debilitándose. ¿Okay? Esto obviamente me imagino que repercutió lo de las elecciones del Parlamento Europeo. Habrá que ver qué negociaciones hay entre lo que es neozelandés con la zona euro. Pero aquí ya nosotros pudiésemos tal vez ir cazando un rebote. ¿Okay? Un rebote. Ya tenemos, no es que ya se mete, no. Ahí pudiésemos ir observando un rebote entre el euro neozelandés. Hay que buscar las noticias por ahí que hay. Libra contra el dólar americano. Por ahora nadita ahí. Euro contra el canadiense. Aquí también tal vez pudiésemos ir cazando un rebote. Ya hay cierta divergencia. Y ya ha caído ya una zona de perfil de volumen importante. ¿Okay? De perfil de volumen importante. Entonces, aquí ya pudiésemos estar buscando euro contra el dólar canadiense, algún rebote al alza. Ir buscando no quiere decir entrar de una vez. Hay que esperar que nos marque la entrada como tal. En este momento todavía no la tenemos. Pero ya pudiésemos estar tal vez por los 1.47.5 aproximadamente. ¿Ok? Déjenme echar otro vistacito por aquí. Dólar contra el zloty polaco. Ya eso se fue. Libra contra el franco suizo. Esta pudiese ser. De hecho, de todas es la que está mejor. Libra contra el franco suizo. Si a ustedes les interesa, Libra contra el franco suizo al alza. ¿Okay? Por ahora voy a dejar eso ahí. Libra contra el franco suizo al alza. Ha tenido una caída bastante importante. Está por el perfil de volumen. Está por la parte alta del perfil de volumen. En gráfico diario ya prácticamente nos va a cuadrar la entradita. Por lo tanto, a esta sí me pudiese anotar. Libra contra el franco suizo. ¿Okay? Vamos a dejar esa ahí. Vamos a ver la otra que ustedes me están pidiendo. Y luego me vengo a revisar bien Libra contra el franco suizo. A ver qué tal nos va. ¿Qué más tenemos por aquí? FTM. FTM. Uy, papá. Esto para abajo. Ya perdió el canal. Aquí habría que esperar algún rebote. Mayor. Esta tiene la divergencia. Está perforando el canal. Esta posiblemente va a ser el rebote. A lo mejor no inmediatamente, pero a lo mejor aquí esta va a ser el rebote. Ese rebote usted lo puede intentar cazar hacia arriba. Pero yo creo que aquí es mejor dejar que haga el rebote y venirse en short. Lo que pasa es que eso tal vez no se dé hoy, habría que ver. Será cuestión de ir cuadrando el rebote. Cuadre el rebote en gráfico de una hora. Esté atento en gráficos de una hora que la de X se le gira la baja en FTM y ahí se mete. ¿Okay? Inclusive en 30 minutos. FTM sí está agarrando la divergencia para el rebote. Todavía no la tiene ahorita que estamos grabando. Pudiese entrar con un apalancamiento pequeño, pendiente que te puede fluctuar. O sea, él puede venir a hacer un doble suelo. Aquí, tal vez aquí. Y después sí, hacer el rebote. Para temporalidad, esto es para hoy. Si no se da hoy, que te salte el stop. ¿Okay? En Phantom. Dice USD contra CLP fuerte en semanas. Ese le afecta el cobre. Vamos a buscar ese. USD Forex contra. Ese es el chileno, ¿verdad? CLP. CLP.
El cobre ha venido subiendo. Aquí tienes ya la resistencia marcadita, pero bonita. Los 943, o sea, 927, 943. Ojito, de repente en 4 horas se puede agarrar ese movimiento en long, pero yo más bien estaría atento para un shortazo. 940, más bien por aquí, 942, 943. Obviamente hay que esperar que llegue, a ver si me da la movilidad. ¿Ok? Porque ya los indicadores están bastante extendidos, vienen subiendo, me imagino que eso está aprovechando también lo que es el precio, el aumento del precio del cobre. Este es un canal alcista, ¿verdad? Este canal alcista puede ser que te lleve 937, 940 y ahí yo más bien estaría tal vez atento a un shortcito. Shortcito ahí pequeño, ¿ok? Tomando en cuenta la resistencia histórica que hay en esa zona de los 944, 945. Hay una zona que fue de soporte. Entonces ahora puede ser una resistencia importante. Fíjense que esto veníamos de un hombro, cabeza a hombro bastante clarito o un triple techo y que perforó la zona del cuello y está haciendo ahora un pullback, pero este pullback que está haciendo es una estructura de continuación bajista. O sea, si ustedes ven aquí, esto es un impulso. Yo sé que esto a lo mejor al principio no es tan fácil verlo, pero este es un impulso. Estas ondas son un movimiento contra tendencia, lo que llamamos una pauta, ¿okay? Y la continuación de la tendencia es así, hacia abajo. ¿Okay? ¿Que pasó algo extraordinario y rompió el alza? Bueno, ahí está el stop loss y te salva la vida. ¿Okay? INC para entrar en rebote. Yo creo que no. Vamos a verlo. Porque tú estás cargado en INC. Si no tuviera, vamos a ver. Vamos a agregar aquí los indicadores. Vamos a dar RSI. Agregar el TMI. Y vamos a agregar aquí el MACD. Ahí. Déjame configurar rapidito aquí. El TMI sería más de I verde, menos de I rojo. El aquí amarillo y el cierre no, este un poquito más gruesecito. Ok, perfecto, muy bien. Ok, ahí para entrar para un rebote está bien. Okay, está bien. El detalle es que yo no sé, yo creo que tú vas muy cargado aquí. Entonces, si ya tú vas muy cargado aquí, no sería recomendable entrar ahí en un rebote. Si es una posición aislada la que ya tú traes, pudiese ser. Pudiese ser. Pero si ya es para agregarle más a la posición que ya tienes, no. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque te estarías cargando y te quedas sin liquidez. Entonces de repente hay oportunidad en otra, ¿okay? Y te la vas a perder porque metiste todo aquí. Si ya tú estás cargado aquí, o sea, tú llevas una posición, creo que llevas una posición relativamente grande aquí. Entonces deja esa quietecita que fluctúe ahí, ¿okay? Que se mantenga ahí fluctuando y tal. Si la quieres abrir en aislado, en un rebote aislado, sí. O sea, una posición que no tenga que ver con la otra, que tú entres ahí en 2.40, le metas un stop por debajo de 2.25 para venir a buscar tal vez nuevamente los $3. O sea, sería un trade algo así. Aquí las de medida. Así. Debajo de los 2.12, un trade. Un trade.
Si es para hacer algo así, sí, aislado de la que tiene. Si es para agregarle posición a la que ya trae, no, porque no vas a agregar más posición en algo que hay que llenarlo de paciencia, ¿entiendes? Porque a lo mejor si tienes una liquidez es preferible entrar en otra cosa, buscar otras opciones que te vaya ganando hasta que esta se te dé en el proceso y no quedarte totalmente aquí, ¿ok? Y ahí sí, revisa bien cómo estamos. Posición aislada, ok, busca rebote. Agregarle la otra, no, como dicen los japoneses, no. Entonces, bueno, la mitad dentro, la otra mitad para liquidez, no, deja. Entonces, más bien con esa mitad, busca otra cosa, ok, busca otra cosa, deja esa quietecita ahí, que te fluctúe tranquilo, ok. Busca otra cosa porque traerías más del 50%. Si te metes aquí, pasarías a más del 50%. No vale la pena. En esta no. Tal vez en Bitcoin sí, o en Ethereum, pero aquí no. ¿Okay? Porque esto es un rango. Y pues la misma información que me pasaste, esto depende de un fundamental que se ejecute, que no se ha ejecutado. Entonces, este rango no sabemos cuánto puede estar. Entonces, si le metes más del 50% ahí, mejor quedarse quietecito, ¿ok? Busquemos otro. ¿Qué más estamos por aquí? Y vamos a ver a Bitcoin. Bitcoin, ¿será que ya por fin va a dar el rebote de Bitcoin? ¿Será que nos metemos a Bitcoin con un rebote? Vamos a ver. A ver. Vamos a agarrar todas esas pocas cosas. Bitcoin le falta media hora para entrar aquí. Ahí está haciendo el suelito en un gráfico de una hora. Ahí va. Ahí va poquito a poquito. $30. Hay que esperar todavía la de 4 horas. Quedan 36 minutos. Por lo menos, bueno, ya en 4 horas ya nos está llegando a la zona de sobreventa. Ahí se está girando el gráfico diario. Obviamente no tenemos todavía nada que nos pare. Vamos a ver Tensor Chart. Sigue estando 66.500. Yo empezar a poner órdenes a partir de aquí, 66.500, no hay donde está. 66.500, 66.000, ahí empezar a colocar las órdenes para el rebote. Si luego las toma, bueno. A ver aquí en futuros. Mire, 66.500, 66.000. En ese bloque es que se buscaría, o sea, un mechacito aquí para intentar cazar ese rebote. Un orden límite por aquí. Que tal vez esto haga así. Plan. Le dé el patrón y ahí sí sube. Pero justo ahí 66.800. Hay un espacio de ahí y los 66.500 que pudiésemos todavía ocupar en el precio. Pepe, vamos a ver Pepe. Pepe ya caería. Yo Pepe le quería meter short. Ayer la íbamos a ver. Se me olvidó. Le metí short a la otra. Vamos a ver Pepe si ya está o no está. Pepe más bien no cayó mucho. Pepe se está preparando para subir otra vez. Yo tengo a Pepe así. Ya a Pepe le quiero meter short. Porque el short de Pepe debe ser bueno. Miren todo lo que ha subido esa cosa en semanal. Y hay una divergencia bastante clara. Ahora, justo ahí en gráficos de 4 horas, Pepe se está preparando para otra subidita. Tengo la divergencia por Squid Moment. Fíjense que aquí ya vino a buscar
el pedacito de aquí abajo. ¿Okay? Yo con Pepe, ahí pudiésemos buscar un loncito en rebote. Entraríamos por 0,1214 y el stop loss por debajo de 11.28. O sea, el último 0.00.1128 sería el stop loss por debajo de eso. Si nos equivocamos, saca el stop, bueno, suerte. Pero de aquí me iría en loncito. ¿Entendido? Pepe debería sacar otra onda hacia arriba. Lo que pasa es que esta onda a veces no suelen superar el máximo, sino que se quedan como un fallo de quinta o una ondita ligeramente aquí arribita, y ahí sí estaría buscando un short en esta zona por aquí, en los 1670. Si esto llega arriba y esto me hace así, uno como un valle verde pequeñito y esté por aquí arriba, aquí sí es el short, porque el patrón general es un patrón de cambio de tendencia. Esa es una clara cuña ascendente que nosotros pudiésemos estar viendo en Pepe. Ahora, en el corto plazo, yo creo que si Bitcoin rebota un poquito, Pepe va a rebotar al alza. En 4 horas, en 1 hora. Pero ya después que se extienda arriba, cuidadito que ya pudiésemos ir a la parte baja. ¿Okay? Ok. Bueno, mis amigos y amigos, ya llegó la jefe, me dijo me toca irme para la cocina. Mentira, lo que pasa es que yo llevo al niño en la mañana, mi esposa lo está buscando al mediodía y yo me cargo en la cocina. Dividimos función, muchachos. Entonces, bueno, ya son las 11:28. Voy a ir a la cocinita a hacer el almuerzo. Espero que se encuentren bien, espero que tomen decisiones con Bitcoin. Si van a hacer su mallita, perfecto. Si van a ir al rebote, 6.500. Si van a entrar donde está, tengan cuidado, disfruten su rebote. Nos vemos en la noche si Dios quiere, y llego temprano, entonces tendremos que saber qué pasó, qué sucedió, qué nos metimos. Yo creo que me voy a meter en Forex, en la que demostré hace rato. Voy a revisar ahorita, a ver si le meto posición ahí, y nos vemos ahora. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.